Somos BM Online. Conectate con nosotros. Bueno, con nosotros el señor embajador de México. Con nosotros el señor embajador de México. Así que Juan Manuel Nungaray Valadez. Y solicitamos un fortísimo aplauso por su presencia acá, embajador. ¿Cómo fue la fiesta el lunes? ¿Cómo dice que hubo cualquier cantidad de gente? Gente muy distinguida o distinguida. ¿Cómo fue? Pues la verdad que fíjate, puedo resumir en una sola palabra: entusiasmo popular. Entusiasmo popular. Hubo un poco de lluvia. Buena comida. De primera, hubo un poco de lluvia, pero ni la lluvia nos quitó el entusiasmo. No, claro, pero la lluvia es a veces bonanza. Es lo que dijimos todos, y realmente hubo pues buena comida, un acto cívico, colores, olores, sabores de la gastronomía y una bella fiesta, como somos los mexicanos. Como son ustedes los mexicanos, sí. Esos colores de México excepcionales. Bueno, y a mí me cursaron una invitación, por supuesto. El embajador de México, Juan Manuel Nungaray Valadez, extiende una cordial invitación al señor Bruno Masi, que le pedí disculpas porque no pude asistir, lamentablemente, para la recepción con motivo de la conmemoración del 215 aniversario de la independencia de México. Y esa independencia comenzaba a orquestarse en 1810, ¿verdad? Así es, Bruno. Pasaron 11 años de muchas contiendas, mini revoluciones y lo que sea, hasta que parió la burra, hasta que sacaron a todos los españoles y se asentó el primer gobierno mexicano. ¿Es así? Totalmente, Bruno. Fue una guerra sangrienta, larga, difícil, de 11 años. Es decir, fíjate, el 15 de septiembre, amanecer 16 en la noche, se detona la mecha que se prende porque había pólvora regada por todas partes. Se detona la mecha de la independencia. Encabezada pues por el cura Hidalgo y Costilla en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Empieza ahí. Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo y Costilla, el cura sacerdote. Miguel de Hidalgo. No, Miguel Hidalgo y Costilla. Y Costilla. Era un sacerdote, un cura, un personaje interesante, quien encabeza, llama al pueblo. Tuvo mucha valentía también, además está decir. Pues él sabía lo que se atenía, sabía que su vida estaba en juego y se la jugó. Ciertamente, fíjate que la conjura se adelantó porque era para octubre, pero lo descubrieron los españoles, tuvieron que adelantar el llamado a la independencia. Entonces empezaron los campanazos también. Desde su iglesia, allá en Dolores Hidalgo, llama a los feligreses. El grito de Dolores. Exacto, llama a los feligreses, se reúnen, se congregan y pues con un estandarte de la Virgen de Guadalupe, pues llama a romper las cadenas que oprimían a los mexicanos. Ahí se detona todo. Bueno, la independencia de México fue un largo proceso bélico que duró 11 años, iniciado el mismo en septiembre, 16 de septiembre de 1810. Sí. Por eso se aprovecha siempre la madrugada entre el 16 y el 17, ¿verdad? Entre el 15 y el 16. Entre el 15 y el 16. Sí. Con el grito de Dolores por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, y culminado, después de 11 años, todo este largo proceso, el 27 de septiembre de 1821, con la entrada triunfal del ejército trigarante. Fue una revolución popular que buscó poner fin al dominio español, pasando por etapas de iniciación, organización, resistencia y consumación, y finalizando con el surgimiento del primer imperio mexicano. Primer imperio mexicano, En realidad, fíjate que podemos decir que los aztecas fueron antes, primer imperio. Los aztecas era un poder muy importante en toda Mesoamérica, con influencia hasta Centroamérica. Sí. Realmente era una especie de imperio. El otro fue un imperio efímero, bueno, que gobernó
inicialmente México, después ya viene Guadalupe Victoria, el primer presidente de México en 1824. Así, el primer presidente, 1824. Y bueno, algo interesante, Bruno, podemos comentar un poco qué fue lo que gestó, lo que provocó la independencia de México y de las colonias españolas en América en general. ¿Cómo estaba el ambiente en aquel entonces? ¿Cómo estaba? Bueno, fíjate, aquí podemos comentar que había factores internos y externos que llevaron a la ruptura con el Imperio Español. Internamente, ¿qué pasaba en México, la Nueva España? ¿Qué pasaba en Río de la Plata? ¿Qué pasaba en Perú, en el Virreinato de Perú? ¿Qué pasaba en todo eso? Había dos elementos muy importantes. Primero, había miseria, esclavitud, pues por todas partes, hambre. La bomba estaba pues por explotar, la bomba social, por un lado. Y por otro, que creo que es un factor sumamente importante, los criollos, que eran los españoles nacidos ya acá en México, eran una especie de ciudadanos de segunda. El poder administrativo, político, financiero lo tenían los españoles peninsulares, los que venían de España. Y acá los criollos eran ciudadanos de segunda, no podían de hecho ni exportar productos a otros países, se sentían ellos relegados, oprimidos también. Ellos empiezan a organizarse y dicen, bueno, esto no puede ser, ¿no? Eso internamente. Externamente pues tenemos las ideas de la Ilustración, de libertad, de igualdad, de soberanía popular. Tenemos la Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad. Tenemos la independencia de Estados Unidos, las 7 colonias se independizan. 13 colonias. Tenemos un conjunto de elementos por todas partes que van influyendo el proceso. Entonces tenemos la invasión napoleónica a España también, debilita al Imperio Español. Se conjugan todos esos factores internos y externos y llevan pues a la ruptura, a la independencia de las colonias españolas en América. Cada uno pues siguió, digamos, procesos distintos. En general las causas eran parecidas, pero sus particularidades tuvieron, por ejemplo, aquí en Paraguay fue un proceso pues rapidísimo, ¿verdad? Una noche y parte de un día. Por fortuna no hubo derramamiento de sangre y cada país tuvo su propia forma de llevar a cabo la independencia. Para nosotros fue muy sangrienta, que incluso, fíjate, en los años 30, 1830, España quiso reconquistar México otra vez, ¿no? Así, che. Quiso reconquistar México, pero otra vez les dimos bala y se fueron. Así. Bueno, está muy bien, está muy bien. Bueno, y vamos al presente. ¿Cómo estuvo ahí la presidenta Sheinbaum, que dio el discurso ahí en el balcón del Palacio, ahí sobre el Zócalo, digamos en el Zócalo de México, que es una de las plazas más grandes del mundo y es un lugar tan emblemático, ese centro neurálgico que tiene la Ciudad de México, México DF, y ahí vemos a la presidenta y su marido, que van seguramente al balcón, ¿verdad? Al balcón presidencial, desde el cual ella dio un discurso y enfatizó la fortaleza de México, y me gustó mucho a mí. Es la primera vez que una mujer, Claudia Sheinbaum Pardo, es la primera mujer que sube al poder y que tiene la satisfacción de desde el balcón estar pronunciando estas palabras históricas, si se quiere, que se arrastran desde aquella revolución de Hidalgo, hace 215 años. Ahí está, vamos a escucharla, por favor.
Bueno, realmente muy tocante esto, y aplaudimos a la señora presidenta, al presidente y también al pueblo, y aquí al señor embajador que representa al país tan querido por nosotros, México, que está de aniversario, digamos, fundacional. 215 años han transcurrido desde aquel grito de Dolores, y bueno, un valiente cura, Miguel Hidalgo y Costilla, propició todo eso hace 215 años, y nada, y realmente se llenó esa plaza del Zócalo, ¿verdad? Se llenó el Zócalo. Bueno, había, se estima 140,000 personas, Bruno. Ah, sí, 140,000 pueblo, fiesta popular, reafirmación de nuestras raíces, de la mexicanidad, gran evento realmente, ¿no? Bueno, pero por este mes patrio, el mes de septiembre, que es el mes patrio de los mexicanos, hay toda una cantidad de celebraciones, una organización fabulosa por parte de la Embajada de México acá en Asunción. Hay un festival gastronómico mexicano, porque México entra también por la comida, porque la comida de México es exquisita. Así que eso va a ser en la Plaza Infante Rivarola, o ya fue. Ya fue. Esto fue el 7, claro, el 7. Sí. Después hubo carrera de caballos también en el Jockey Club del Paraguay. Después hubo un concierto Fulgor y Penumbra en el Teatro Municipal Ignacio Apane. Después se produjo también, hubo una ofrenda floral a Miguel Hidalgo y Costilla en la calle México y Mariscal Estigarribia. Otra ofrenda floral a José María Morelos. ¿Y él qué fue? Sí. Morelos fue otro cura, el continuador de la lucha después de que en 1811 fusilaron a Miguel Hidalgo y Costilla, los españoles. Él continuó la lucha. Bueno, y mañana hay un concierto homenaje a Juan Gabriel. Mañana en el Centro de Eventos del Lago Shopping en Ciudad del Este. Mañana en Ciudad del Este. Ahí va a haber un homenaje a Juan Gabriel. Querida. Noa. Grandes canciones que nunca se olvidan, el Noa, ¿no? No, Juan Gabriel mañana entonces en Ciudad del Este. Y el 19, cómo hacer negocios con México a través de la Cámara de Comercio de Ciudad del Este. También está muy fuerte Ciudad del Este. Hay mucho ajetreo comercial ahí. Y hay mucha gente que quiere hacer negocio, ¿verdad? Y tenemos otro evento para el sábado 20 aquí en el Teatro Municipal. Sí. Un homenaje a Luis Miguel. Sí, a las 8 de la noche, el sábado 20, organizado pues en el Teatro Municipal. El maestro Cuquejo lo dirige. Sergio Cuquejo, que es un joven talentoso a quien le mando un cordial saludo. Excelente. Porque él amenizó nuestra fiesta nacional acá el día lunes. Él estuvo ahí. Él estuvo dirigiendo todo, entonces con su banda. Sí, yo sabía, me iba a ir. Pues estuvo aquello. No sabía que estaba único, deliciosamente la música. Él, el Juan Gabriel paraguayo, Susana Saldívar, Salvador García y un niñito de 8 años, Elías, que nos cantó también música mexicana. Tuvo aquello realmente inolvidable el día y la noche. Qué bueno. Y bueno, y acá nosotros, México es un gran país amigo. Hay mucha afinidad de Paraguay y México notable. Eso nos parecemos mucho en las costumbres también. Y bueno, a través del fútbol hay también mucha afinidad. Y a través del canto también hay mucha afinidad. Y bueno, celebramos con ustedes estos 215 años de independencia, querido embajador Juan Manuel Nungaray Valadez. Y lo mejor siempre para México. Ese Golfo de México, ¿sigue siendo así, llamándose así, Golfo de México, o no? No, para nosotros, para México siempre será, es y será Golfo de México. Y no hay discusión, ¿verdad?
Exactamente, seguirá siendo. Y también te quiero comentar un poco de que los mexicanos recibimos este 215 aniversario. Es decir, no solo es el inicio de la fundación del país, el país ya tiene raíces históricas de 3,000 años antes incluso, ¿no? Pero recibimos hoy en día ese proceso, esta celebración, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con confianza en el futuro. Y los mexicanos y mexicanas, yo en particular, pues muy, muy satisfecho de tener la primera mujer presidenta de México. Y Está su haciendo esposo un gran se llama, papel. sí, está haciendo un gran papel. Gran papel, sí. Muy, muy buen papel. Sí. Y su esposo es Jesús María Tarriba. Él es el esposo, el primer caballero, entre comillas, de México, ¿será? Esto lo dice Perfil de la Argentina. ¿Quién es Jesús María Tarriba? A ver, ¿usted lo conoce? ¿Usted departió con él brevemente, por lo menos? No, realmente no. Yo conozco lo que dicen los medios, pero pues es su esposo. No lo conozco. Le deseamos muchos éxitos también como esposo de la presidenta. Él sigue trabajando en lo suyo, ¿verdad? Él sigue con lo suyo, ¿no? Sigue con lo suyo. Y también te quiero comentar algo muy importante. ¿Cómo recibimos los mexicanos esta celebración? En un proceso de estabilidad política, económica y con cambios históricos, Bruno. Cambios históricos que conduce la presidenta de México en lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública del país. Fíjate qué interesante. ¿La cuarta? Fíjate qué interesante. Ha habido 4 grandes cambios en la historia de México. La independencia fue uno, ¿verdad? Luego la reforma liberal a mediados del siglo XIX, donde había un proyecto de liberales contra conservadores. Triunfa el proyecto liberal de nación, con Benito Juárez como presidente de México. Expulsamos a los franceses, fusilaron a Maximiliano, que era el emperador que mandaron. Después viene el tercer momento histórico, que es la Revolución Mexicana, 1910, que es la primera revolución social del siglo XX. Impacto tremendo que tuvo en el mundo. Y ahorita tenemos, pero estos 3 procesos que te digo, se llevaron a cabo por la vía armada porque no había otra opción. Sin embargo... ¿Por qué esa revolución? ¿Por qué? Bueno, pues ¿por qué? Pues porque había pobreza, había esclavitud, había una dictadura. Entonces, todos esos elementos... 1910. Exacto. ¿Es la de Zapata esa? No? Bueno, es donde participa Zapata, Villa, sí. Carranza, todos, ¿verdad? Todos contra el dictador. Después, pues hay luchas internas, se redefine el país, se crea y aprueba una nueva constitución. En 1917 se promulga la constitución actual, ¿no? Entonces, fíjate, a diferencia de estos 3 movimientos, de estos 3 grandes cambios históricos, actualmente el proceso de cambios se lleva a cabo de manera pacífica, institucional, y busca, yo lo que veo es como tema, como hilo conductor fundamental, la justicia social. Por eso el lema, digamos, fundamental de estos procesos, de este cambio, es por el bien de todos, primero los pobres. Aprovechar primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Significa, pues, ahora sí que reivindicar a todos estos sectores que han estado marginados del proceso de desarrollo. Crecer y hacer justicia social, repartiendo mejor la riqueza, ¿no? Y un dato muy interesante, ya como resultado de esto, en los últimos 6 años, del 18 al 25, salieron de la pobreza algo así, 13.5 millones de personas. ¿Gracias a qué? Bueno, 1, al incremento salarial, que fue de 135% en 6 años, 135%, algo inédito. Antes había el mito ahí de los empresarios de que si se incrementaba el salario mucho, había inflación, perdía competitividad la economía, y era un mito que se desvaneció y no pasó nada. Y segundo, pues la batería de programas sociales de apoyo a diversos sectores, ¿no? Los 2 elementos se traducen en mayor liquidez para los sectores sociales y en consecuencia en más demanda para la economía. Bueno, qué interesante, sí, interesante, sí. Lo que nos dice acá el licenciado en Relaciones Internacionales. En realidad es el título del señor embajador de México, Juan Manuel Nungaray Valadez. También pasó, por supuesto, por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Relaciones Internacionales por la ENEP Aragón, Universidad Autónoma de México, diplomático de carrera
ingresando al servicio exterior mexicano en 1985, con más de 20 años en el rango de ministro. Fue encargado de negocios en la Embajada de México en la República Bolivariana de Venezuela. Se ha desempeñado como jefe de la Cancillería en la Embajada de México en Bolivia, jefe de la Cancillería en la Embajada de México en Ecuador y jefe de la Cancillería en la Embajada de México en Rusia, jefe de la Cancillería en la Embajada de México en Venezuela, entre otros. Asimismo, en la Cancillería se ha desempeñado como director general adjunto para América del Norte, así como director general adjunto del Servicio Exterior Mexicano. Y hoy, ¿desde hace cuántos años está acá como embajador? Hace 6 años. Muy contento aquí con ustedes. ¿No se cansa de Asunción? No, al contrario, me enamoro de este país, de esta gente realmente hermana y pues es lo mejor del país, la gente, y se parecen mucho a nosotros, ¿no? Sí, muy parecidos somos los paraguayos y mexicanos, mexicanos y paraguayos. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos el famoso tren ese de la costa. ¿Cómo se llama el tren? Bueno, en realidad, ¿Tren Maya es? En realidad es un nuevo proyecto de infraestructura, el Tren Maya. Tren Maya, ¿Qué es el Tren Maya? Bueno, una vía de ferrocarril de 1.554 kilómetros en el sureste mexicano, claro, con 34 estaciones. Ya te comentaré otro día más en detalle. 34 estaciones, y es un proyecto de turismo para pues mostrar lo que es esta zona. Y para que vayan más turistas, te muestran pues, elementos arqueológicos, culturales, gastronómicos, artesanía. Imagínate, 1.554 kilómetros por el tren, y es maravilloso todo ese proyecto para el turismo. Bueno, y después está la famosa terminal aérea nueva esa, que el Aeropuerto Internacional Felipe fuera Ángeles, de México, que es impresionante, uno de los más grandes del mundo. De los más grandes, de los más modernos. Los invito a que vayan al aeropuerto, ya está funcionando toda su capacidad y bueno, incrementando cada vez número de vuelos, de pasajeros, de carga. Bellísimo está así. Bueno, y cómo se nota que es un país que avanza, que se desarrolla, que se actualiza, que tiene 130 millones de personas, un territorio enorme, el de México, una de las geografías más extensas. Si hacemos un prorrateo de los países más amplios del mundo, creo que México está entre los 10 por lo menos primeros. Fíjate que sí, somos... me parece que sí, a nivel de población somos el 10º país en el mundo con 130 millones de personas. En la economía somos la 12ª economía del mundo, 14º por su territorio, el 6º país receptor mundial de turismo. También sexto país receptor mundial de turismo en el mundo. Y es un pueblo católico el mexicano. Bueno, en la verdad, yo cuando estaba en la universidad decíamos, todos somos marxistas y todos somos guadalupanos. La Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, recuerda que, fíjate, el estandarte de la Virgen de Guadalupe en México fue un elemento importante de unidad para la independencia. Y en otros países de América también los estandartes de las vírgenes pues también acompañaron las independencias nacionales. Todo un tema cultural. Bueno, usted sabe que me cae bien, embajador. Bueno, tú también me caes muy bien. Por eso Gracias, siempre Bruno. Tiene acá las puertas abiertas. Gracias por todo. Muy eficiente, muy profesional. Y él aparta la cuestión ideológica de su profesión como embajador, ¿verdad? Porque él representa un país de 130 millones de habitantes y bueno, toda su carrera la hizo también afuera, pasando por Venezuela, Ecuador, Bolivia, Rusia y naturalmente México, porque ahí estuvo, ahora está en Paraguay y bueno, acá se lo quiere mucho porque evento que haya, evento donde usted va, donde usted está y tiene un lugar privilegiado siempre. Muchas gracias, me siento pues muy satisfecho y agradezco mucho a paraguayos, paraguayas, amigos, a la comunidad mexicana que nos aprecian mucho aquí, de verdad. Bueno, entonces mañana es el gran concierto en homenaje a Juan Gabriel en Ciudad del Este y cómo hacer negocios con México también a través de la Cámara de Comercio en Ciudad del Este.
y nos hablaba de una noche con Luis Miguel. El sábado. Con las canciones de Luis Miguel. Exacto, el sábado 20 aquí en el Teatro Municipal a las 8 de la noche. Ahí lo esperamos también con el Sol de México. Con el Sol de México, y después, ¿quién no desea disfrutar de la gastronomía mexicana, que es buenísima, riquísima, deliciosa, y también están los cócteles, ¿cómo se llaman? La parte que uno ingiere, los chupitos, bebidas, las cócteles, bebidas mexicanas que son buenísimas. Sí, cómo no. La cerveza mexicana es muy buena también. Sí. Somos BM Online. Conectate con nosotros.